Bueno, buen día a Buen día a todos, todos, compañeros. compañeros. La idea un poco dar inicio a clases Clases presenciales. presenciales. Acá Acá tenemos tenemos un un grupo grupo de de compañeros compañeros que que va van a a dictar la dictar clase de instalaciones instalaciones fijas fijas para para trasvases de trabajos de productos productos químicos. químicos. Bueno, nada, les Nada, deseo deseo la la mayor suerte. suerte. Y Y nada, nada, yo quedo yo quedo abierto abierto para para cualquier duda que dudas que quieran quieran despejar. contestar. Así Así que que nada, nada, damos le la damos la bienvenida a bienvenida las a clases las presenciales especiales y la y clase las de clases de ustedes ustedes cuando cuando quieran quieran pueden pueden empezar. empezar. Hola, buenos días. El tema de nosotros son instalaciones fijas de trasvase de productos químicos. No podemos dejar de definir qué es un producto químico. El producto químico se entiende toda sustancia sola o forma de mezcla o preparación, ya sea fabricada o obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. Comprende las siguientes categorías, pueden estar definidas como plaguicidas y productos de la industria química. Después tenemos una clasificación, podemos decir, de los tipos de sustancias químicas con sus respectivos pictogramas. Explosivos, inflamables, comburentes, gases comprimidos, corrosivos, tóxicos, irritantes, cancerígenos, mutágenos y teratógenos, peligrosos para el medio ambiente. Tenemos como conceptos clave los factores de riesgo, existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas que pueden producir lesiones o daños a los seres vivos. Fuentes de riesgo, condición o acción que genera el riesgo. El riesgo se define como la combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento de la exposición. El trasvase, como es el tema que nos toca, procedimiento de pasar un líquido de un recipiente a otro. Los riesgos que presenta el trasvase, encontramos contacto térmico, proyecciones y salpicaduras, incendios o explosiones, y podemos tener las causas de los contactos térmicos. Puede ser por rotura de los envases de transporte, derrame de sustancias peligrosas, trasvase por pipeteado con la boca, que nunca se debe de hacer, siempre se debe de usar este mecanismo mecánico. En la rotura de los envases de transporte, el envase debe ser compatible con el producto a contener. Es decir, no se puede, no se puede degradar el envase con el producto que estamos transportando. El transporte de envases de vidrio deben de ser contenido, o sea que debe llevar o como un canasto que los proteja de golpes y roturas. Utilizar envases de plástico con menos de 5 años de antigüedad, porque a los 5 años está programado que el envase no lleva las mismas características de fabricación, o sea que se va degradando con el tiempo. No almacenar envase de plástico al aire libre significa que no puede estar en forma al aire libre, que los rayos y el calor y el tiempo le cambian su estructura. Los medios de sujeción deben ser adecuados a su peso del envase. Normalmente podemos definir que, por ejemplo, los tanques de 1000 litros de sustancias son protegidos por un canasto metálico, lo cual no deja deformar ni el aplastamiento. Utilizar equipo de protección individual certificado, eso es fundamental, ya que existen varios equipos de protección individual que no son certificados y no cumplen con las características de protecciones adecuadas. El derrame de sustancias peligrosas, cubetas de neutralización de recogida de derrames, utilizar equipos de protección individual certificado, duchas y lavaojos próximos. Eso no deben de estar a más de 10 metros de donde se hacen toda la parte de trasvase. Deben de estar contiguos. Después vamos a ver unas imágenes en las cuales te muestran más o menos dónde pueden estar. Nunca se debe usar serrín porque puede causar focos de incendio. Trasvase de pipeteado con la boca, eso es fundamental. No trasvasar utilizando la boca al succionar. Normalmente a veces los mecánicos
utilizamos para trabajar en el tanque de combustible, succionamos y ahí empiezan los problemas. Emplear sistemas mecánicos de pipeteado. Hay unas bombas provistas de succión que solucionan este problema. Utilizar equipos de protección individual certificada. Trasvase por vertido libre. Descargar presión interna del envase, o sea que le sometemos al envase presión para evacuar el líquido. Evitar el vertido libre. Utilizar equipos portátiles de bombeo o instalaciones fijas. Instalar rebosaderos o cubetos de recogida. Son una especie son unas cubetas en realidad que recogen y se puede ser de esa manera eliminado, juntado primero y después eliminado. Utilizar equipos de protección individual certificados. La existencia de atmósferas peligrosas. Con carácter general se debe impedir la formación de atmósferas explosivas, sustitución de sustancias inflamables primero, limitación de la concentración, inertización, o sea que el líquido o la sustancia que se vaya a trasvasar esté inmovilizada o lo mayor inmovilización, que se usan también en la zona de trasvase canillas que limitan la cantidad de fluido que va pasando. Prevención y reducción de formación de atmósfera explosiva en las inmediaciones de las instalaciones. En Trinidad, por ejemplo, hace unos 40 años pasó que en una estación de servicio se prendió fuego por haber atmósferas explosivas. Era un depósito de combustible y entró el hombre fumando y se prendió fuego. Sí. Acá en Durazno pasó también. Espantoso fue. Murió quemado. Sí, sí, la utilización de aparatos detectores avisadores de gas. Minimizar la presencia de focos de ignición con el fin de evitar la ignición de la atmósfera explosiva. Después tenemos la evaporación incontrolada de sustancias inflamables, eliminación o minimización de mezclas inflamables, utilizar vitrinas en operaciones de desprendimiento de gases o vapores inflamables para pequeñas cantidades. O sea que el trasvase ahí es en una forma bastante mínima, digamos, en cantidades. Ventilación natural o forzada. Eso es fundamental, tener una ventilación natural o forzada, puede ser por extractores de aire. Control de derrame. Los controles de derrame, ya lo habíamos nombrado en la anterioridad, son por las cubetas. Formación de electricidad estática en manipulación de líquidos inflamables. Se debe colocar una conexión equipotencial y puesta a tierra de recipientes y otras partes de la instalación. Después se lo va a tratar ese tema. Modificación de la conductividad de los líquidos. Limitación de la velocidad del flujo. Eso se hace por intermedio de canillas que pueden ser de válvulas esféricas o pueden ser de guillotina. También pueden ser helicoidales. Evitar chorros y salpicaduras, por eso es fundamental el uso de embudos y otro tipo de descarga. Embudos de pico largo. No conectar a la puesta de tierra las sondas de muestreo y de medida, porque pueden generar chispas o puede generar corriente. Puesta a tierra del personal en aquellos puestos de trabajo físico. O sea que el operario iría conectado. Utilizar calzado y suelo antiestático. Emplear indumentaria antiestática. Emplear recipientes metálicos. Ustedes ven que las cisternas de combustible, por ejemplo, son todas metálicas. Restringir el tamaño de recipientes de plástico. Concentraciones peligrosas de polvo combustible. Evitar las suspensiones o nubes de polvo, evitar la entrada de aire en la transferencia de polvo al recipiente al líquido inflamable, válvulas, inertizar, otra vez volvemos a que el líquido esté lo más quieto posible, y modificar la habitación. Formación de electricidad estática, en la manipulación de polvos y combustible. Emplear equipos de conductos metálicos, todos deben de ser metálicos. Conexiones equipotenciales y puesta a tierra. Eso, por ejemplo, en un tanque de combustible, en las estaciones de servicio se conectan a tierra todos los equipos, tanto el camión como los equipos de trasvase. Evitar equipos y conductos de plástico, porque
ahí estaríamos aislando cierta parte del proceso. Puesta a tierra del personal en aquellos puestos de trabajo fijos. Utilizar calzado y suela antiestática. Emplear indumentaria antiestática. Aplicar aditivos o sistema de ionización. Emplear sacos o bolsas antiestáticas. Después la instalación eléctrica, ahí nos estaríamos yendo al reglamento de baja tensión de UTE. Uso de materiales y equipos eléctricos adecuados, instalación eléctrica antiexplosiva, antidesflagrante, seguridad aumentada, inmersión de aceite, encapsulada e intrínseca. ¿Qué significa esto? La inmersión en aceite es aquella en la que en la protección del material eléctrico se realizan en forma que no pueden inflamarse los gases o vapores inflamables, que se hallen por encima del nivel de aceite y en el exterior del envolvente. Ahí estaríamos frente a la norma IEC 796. El antidesflagrante, por envolvente de un aparato eléctrico capaz de soportar la explosión interna de una mezcla inflamable que haya penetrado en su interior, sin sufrir roturas en la estructura y sin transmitir la inflamación interna. Normalmente aparece por las juntas de unión u otras comunicaciones a la atmósfera explosiva exterior, compuesta por cualquiera de los gases o vapores que esté prevista. Ahí estamos enfrente a la norma IEC 79/1. La seguridad aumentada se refiere, se toman una cierta medida de precauciones especiales para evitar un coeficiente elevado, calentamientos industriales o la aplicación de arcos, norma IEC 79/7. Y después tenemos intrínseca, que es cualquier chispa o efecto eléctrico que pueda producirse natural o accidentalmente. Es incapaz de producir en las condiciones de ensayo prescritas la ignición de una mezcla inflamable para la cual se ha previsto un circuito. Tenemos dos categorías ahí. Primera es norma IEC 79/11, que pertenece a la categoría I a categoría A. Y después tenemos la categoría IB, que se refiere a la norma IEC 79/0. El encapsulado es más sencillo. Es aquella en la que los elementos a proteger están encerrados o envueltos en una resina, de tal manera que una atmósfera explosiva no pueda ser inflamada ni por una chispa ni por contactos compuestos en caliente. Acá ya vamos a una norma europea EN 50028. El material en esta parte tiene que ser totalmente certificado. Existen otros focos ígneos, control todo tipo de focos ígneos, focos térmicos, químicos, mecánicos, eléctricos, y ahí los encontramos en la norma UENE /EN 1127/1. Con esto fue más o menos la introducción al tema y ahora empezamos. Con los tipos de trasvase que íbamos a tratar. Son los recipientes físicos, sistemas de tuberías, bombeo de líquido, instalaciones eléctricas, electricidad estática y descarga de camiones. Buenos días a todos. Vamos a ir con recipientes fijos. Mi nombre es Martín González y como ya saben, el tema es sobre instalaciones fijas de trasvase de productos químicos. Ahí está, bueno, ahí vamos a ver lo que son el objeto de los recipientes fijos, las causas de accidentes, las medidas preventivas. Y bueno, como vemos ahí en pantalla, dice, el trasvase de sustancias peligrosas debería efectuarse siempre en instalaciones fijas, limitando las operaciones manuales a las mínimas posibles. Los trasvases por vertido libre deberían evitarse por causa de accidentes que vamos a ver a continuación. Perdón, Martín, sí. disculpa. Dale. ¿Puedo? Sí, bueno. En la imagen anterior, podemos apreciar los tipos de trasvase que tenemos. En la imagen de la derecha, como ven, no sé si sale acá, yo salgo allí, no salgo, está. Con el mouse. Ahí va. Acá, señora. Con el mouse se puede señalar. Ahí está. En la imagen acá de la derecha, ven que acá tenemos un grifo, el cual limita la cantidad de líquido que entra a este depósito, el cual también ayuda a trasvasar a este envase más pequeño
O sea que estamos viendo todas las partes. Como ven, acá tenemos una conexión, esto que ves acá, están todos los equipos conectados a una base de tierra. Acá en esta parte vemos un operario adentro de una campana, la cual puede ser utilizada para pipeteado y todo lo demás. Acá tenemos este otro operario que está de un envase grande, que puede ser un tanque de 200 litros normalmente, está trabajando por una bomba mecánica, ¿no? También encontramos que están totalmente equipados de un enlace para la corriente. Acá tenemos un equipo de vertido con embudo. Vieron, pueden aprovechar la imagen y ver que el embudo está tocando casi la parte inferior del frasco, donde se evitan las salpicaduras y demás problemas. Acá hay otro operario que está almacenando los diferentes productos. Como ven, están repartidos los ácidos, las bases, está separando los elementos para no producir accidentes. Acá podemos aprovechar que tenemos el lavavajillas y el lavamanos, están incluidos acá. Normalmente a veces están separados. Incluso acá estaría la ducha, que es fundamental también. Son los dos medios de protección en los cuales ayudan al operario en el momento de algún accidente ocular, sobre todo para lavarse las manos también. Todos podemos aprovechar a ver que los operarios están con gafas, cascos, guantes y equipo de protección personal, tanto chalecos como túnicas, y tenemos delantales acá. Disculpen. Está perfecto. Ahí está en la siguiente imagen, vamos a ver, como decía Julio, bien, el pipeteado, que sirve más que nada para... Acá tenemos una pipeta, la cual es mecánica. Nos va ayudando a transportar el material, digamos, sin el uso, como decíamos, la peligrosidad de la boca, ¿no? Ahí está, en pequeñas cantidades. En pequeñísimas cantidades, exactamente. Ahí. Y ahora la siguiente imagen. Ahí vemos las causas de accidente que puede, como el sobrellenado de envases, tamaño inadecuado de envases, recuperación de envases inadecuados, la influencia de la temperatura también tiene que ver. Y bien, ahora vemos las medidas preventivas a destacar, como que dice, bueno, obtener la información relativa a la peligrosidad de las sustancias antes de comenzar cualquier operación. Me dijeron una cosa. Claro. En la causa del recipiente fijo, que recién el compañero Martín nos estaba llevando, el sobrellenado de envase, normalmente hoy se están utilizando medios mecánicos, los cuales limitan el sobrellenado de los envases. Digamos que hay cortes o hay válvulas que permiten solo, cuando el envase es de 1 litro, está programado porque llegue 1 litro y automáticamente se separa. Los tamaños inadecuados de los envases, a veces, digamos, se transporta. Ustedes ven, por ejemplo, en el jabón líquido, que siempre hay una pequeña, o en cualquier sustancia, hay un pequeño espacio entre la tapa y el coso, que es por la dilatación y deformaciones de los envases. La recuperación de los envases inadecuados, ¿a qué se refiere esto? La recuperación de los envases inadecuados quiere decir, a veces nosotros recuperamos un envase, lo lavamos y todo lo demás, pero a veces el tiempo de producción, o sea, el tiempo de fabricación del envase no es el adecuado, o ya está cerca de la fecha de su vencimiento y no se puede recuperar, hay que desecharlo de cualquier manera, eliminarlo. Y la influencia de la temperatura, quería decir, a veces hay líquidos o hay sustancias, mejor dicho, que no pueden ser expuestas a una temperatura elevada por su inflamación o también puede ser por los gases que generan. Ahí está. Después establecer procedimientos de trabajo por escrito, en la que se plasme la forma de realizar estas operaciones en condición de seguridad y los equipos a utilizar. Después formar adecuadamente al personal y familiarizarlo tanto con los procedimientos como los equipos mediante la realización de prácticas, traspasar en la medida de lo posible pequeñas cantidades de productos, en caso contrario habilitar una zona para ese uso. Después las sustancias peligrosas se deben traspasar en lugares fijos,
ventilados y con un control de derrames, como decía anteriormente Julio. También se deberían utilizar embudos, que también lo nombró Julio, sobre todo en el llenado de recipientes con boca estrecha, aunque lo más recomendable es la utilización de sistemas de bombeo mecánico, como vimos en la imagen anterior también. En el caso de que se produzcan derrames, que no deberían utilizarse trapos o serrín para absorberlo. Se utilizarían sustancias neutralizadoras y, cuando sea posible, agua abundante. Después, respetar el etiquetado del recipiente original. Se etiquetarán los recipientes de los que se ha trabajado el producto con las condiciones originales, que eso lo podemos ver también en el decreto 307. Después, ahí vemos... Otras imágenes. Ahí está, en las imágenes esas, como había dicho Julio hoy, ¿cómo es? De la ducha. Ahí está. Ahí está, en las proximidades de lugares de trabajo en donde se manipulan sustancias peligrosas, deben existir duchas de emergencia y fuentes de lavado, que no deben estar a más de 10 metros, como decía Julio también. Bueno, yo voy a seguir con el siguiente tema, que es el sistema de tuberías. El sistema de tuberías es el método más común para transportar fluidos de un punto a otro. Las tuberías de sección circular son las más frecuentes, ya que de esta forma ofrece no solo mayor resistencia estructural, sino también mayor sección transversal para el mismo perímetro exterior que cualquier otra forma. Los fluidos de un yacimiento de petróleo son transportados a los separadores, donde se separan las fases líquidas y las gaseosas. El gas debe ser comprimido y tratado por su posterior, y el líquido formado por petróleo, agua y emulsiones tratado por su posterior debe ser tratado para remover el agua, luego de ser bombeado para transportarlo a su destino. Dichos sistemas están formados por tramos de tubería y aditamentos, que se alimentan aguas arriba, ya sea por un depósito o por una bomba, y se descargan aguas abajo libremente hacia la atmósfera o hacia otro depósito. En cualquier sistema de tubería se puede llegar a presentar 3 problemas hidráulicos, que son cálculo de pérdidas, comprobación de diseño y diseño de la tubería. Tipos de sistemas de tuberías están los sistemas sencillos, que están compuestos por un conducto único alimentando el extremo de aguas arriba por un depósito o por una bomba, y se descarga en otro depósito o a la atmósfera. Este conducto tiene una longitud determinada y accesorios que producen pérdidas de energía. Bueno, después está el sistema de tuberías en serie, que ahí en la diapositiva tenemos las fotos. Es cuando se quiere llevar de un fluido de un punto a otro por un solo camino. Después está el sistema de tubería en paralelo, que es cuando se establecen varios caminos para llevar un fluido a otro punto. Ahí están los distintos. Después está el sistema de tuberías ramificados, que es cuando el fluido se lleva de un punto a otro diferente, que en caso de que se presente la mayoría de los sistemas de distribución, por ejemplo, en las redes de tuberías de agua de una vivienda, es muy común ese sistema de tubería. En este caso el sistema de tubería se divide en ramas o tramos que parten de un nodo hasta el nodo siguiente. Y los nodos se producen en todos los puntos desde la tubería, se subdivide en 2 o más, pudiendo añadir nodos adicionales. Después está el sistema de tuberías en malla. Se habla de redes de tubería cuando el fluido se lleva de un puente hacia diversos puntos a través de varios caminos. Este tipo de tubería es común en el sistema de acueductos, en donde se forman ramificaciones complicadas por nodo malla. Este sistema posee la virtud de permitir realizar reparaciones a algún sector del sistema sin tener que interrumpir el suministro. Bueno, ahora vamos a hablar del bombeo de líquido, que para bombeo de líquido tenemos las bombas, que se pueden aplicar eficazmente a muchas aplicaciones que involucran productos químicos. Además de encontrarse en instalaciones de fabricación de productos químicos, las bombas también pueden ser aplicadas en otras industrias que incluyen productos químicos en su proceso. Los operadores de estas industrias tienen una amplia gama de bombas para elegir. Muchos de los tipos populares de las bombas son adecuados para la mayoría de aplicaciones en la industria química. Sin embargo, a veces las bombas deben funcionar en condiciones extremadamente duras, especialmente cuando los líquidos contienen sólidos grandes o finos
y material fibroso que lo hace difícil de bombear. En la industria del procesamiento químico se utilizan muchos tipos de bombas. La selección de la bomba depende de las características del líquido a manipular, que incluyen viscosidad, corrosividad y abrasividad. Las mezclas de líquido y gas necesitan bombas que la manejen de manera eficiente sin causar paradas de producción o averías de la bomba. Los líquidos contienen grandes cantidades de material sólido que requieren bombas de servicio pesado diseñadas para soportar condiciones difíciles y transportar estas mezclas de manera eficiente. Los principales tipos de bombas utilizadas en la industria química son bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, bomba de diafragma y bomba de tubería. En función de la cantidad de producto a trasvasar, la operación específica del trasvase se deben tener en cuenta las siguientes generalidades. Para trasvase de cantidades de agente químico peligroso comprendidas entre 10 y 20 litros, o bien si las operaciones son muy repetitivas, es conveniente disponer de envases equipados con dispositivos que faciliten la basculación. En general se evitarán los trasvases por gravedad o vertido libre, empleado sistema de bombeo en aquellas situaciones que no sea posible y los envases, por ejemplo bidones, superen la capacidad de 20 litros. Será necesario dotar a los envases de grifos que faciliten el control del vaciado y tener previsto un sistema adecuado de recogida de vertidos. Los embudos de caña larga son herramienta imprescindible en este tipo de operación, facilitando el llenado de abajo arriba del recipiente y evitando así el llenado chorro o caída libre. Los recipientes se llenarán empezando por el fondo, evitando de esta forma proyecciones y pulverizaciones. Asimismo, cuando se trasvase el líquido inflamable, no se deberá olvidar la conexión equipo potencial entre los diferentes recipientes y la puesta a tierra del conjunto de instalación. Para trasvase entre envases más grandes, se deberá utilizar equipos portátiles de bombeo o instalaciones fijas, que la manipulación de estos envases deberá realizarse con ayuda del sistema mecánico, que eso está estipulado en la NTP 297. En las operaciones de trasvase de producto inflamable, cabe destacar que antes de efectuar un trasvase de producto químico de estas características, se deben controlar totalmente los posibles focos de electricidad estática, que eso está estipulado en la NTP 225 y 567. Los materiales adicionalmente a utilizar deben ser de la máxima conductividad posible. Adicionalmente, y como medida básica, se debe garantizar la idoneidad de los envases frente a las agresiones físicas o químicas que puede estar sometido. Bueno, el siguiente tema es instalaciones eléctricas. Aquí deben hacerse de acuerdo con las exigencias de la autoridad competente, la cual fijará la calidad de los conductores, características de los tendidos a canalizaciones, dispositivos de corte y de seguridad. El próximo tema es la electricidad estática. La generación de cargas electrostáticas en los trasvases de líquidos inflamables se produce fundamentalmente por la separación mecánica de estos en contacto directo con la superficie sólida a través de la cual fluyen o sobre la cual se depositan o agitan. Las cargas se generan al fluir el líquido por una canalización y a través de filtros, válvulas o bombas. Al salir el líquido proyectado a través de la boca de infusión, al caer el líquido en el interior del recipiente está fusionado, con el consiguiente movimiento sobre las paredes generando turbulencias y salpicaduras. Otras situaciones especialmente generadas de cargas electrostáticas son la transferencia simultánea de dos fases, como por ejemplo el bombeo de una mezcla de hidrocarburos con agua o hidrocarburos con aire, el arrastre o la sedimentación de sólidos en un líquido, la decantación de dos líquidos no miscibles, el flujo ascendente de burbujas de gas a través de un líquido. En esta generación de cargas son factores determinantes la resistibilidad del fluido y la velocidad de trasvase, aunque también son aspectos importantes la forma y el sistema de llenado de la recipiente. Cuanto más baja sea la resistibilidad de un líquido, menos peligroso debemos considerarlo. No sé, Pablo, si usted quiere ver algo más de la parte de tubería. Ustedes organizan como ustedes quieran. No, porque ya como pasamos el tema, no sé si corresponde o no corresponde. ¿Le parece si agregamos algo? Para el transporte de agentes químicos en el lugar de trabajo, hay que evitar en lo posible el transporte manual mediante vehículos internos.
como el uso de conducciones y mangueras flexibles por su movilidad, las cuales se exponen a un deterioro muy rápido, procurando el empleo de conducciones fijas. Respecto a la tubería, se considera lo siguiente: la tubería que transporta agentes químicos peligrosos debe permitir la identificación de las mismas. Se protegerán frente a agentes mecánicos, choques, golpes, etc., especialmente en las zonas de circulación de los equipos móviles, como pueden ser carretillas y demás. Carretillas mecánicas. Se instalarán de forma de evitar acumulación de líquidos en su interior, por los cuales las horizontales deben de tener una ligera pendiente para facilitar el drenaje, existiendo en los puntos de drenaje las correspondientes válvulas de purga, que digamos son válvulas de escape. Dispondrán de válvulas de seguridad para el alivio de presiones. Si pueden estar sometidas a sobrepresiones que sean el 10% de la máxima admisible de trabajo, y si el producto evacuado pudiera ser peligroso, se evacuará la instalación de tratamiento por una antorcha, torre de neutralización, planta de revalorización y demás. Se evitarán las conducciones enterradas de líquidos inflamables, o sea, las cañerías por debajo de tierra, por la corrosión y tóxico. En casos excepcionales existen tramos de tuberías enterrados o no visibles. Se denotarán con una protección adecuada para poder detectar y con la contención de líquido. Por ejemplo, puede ser una doble tubería, un canal arqueta o tapa cámara. Ustedes ven en las estaciones de servicio, a veces aparecen las tapacámaras en los patios de las estaciones de servicio. Se evitarán estos tramos las uniones no soldadas, o sea que todas las uniones de los tubos deben de estar soldados, y las juntas de expansión son juntas con tornillos, dado que las bridas y conexiones de tubería son puntos posibles de fuga, es decir, por dilatación o malformación o alguna cosa de eso, o algún tornero que ande mal. Es necesario tomar medidas tales como emplear conexiones soldadas en ambientes interiores en las que la fuga de los gases inflamables o tóxicos pueden poner en riesgo la salud de las personas. Controlar en plazos programados su estado visible y midiendo si es necesario, que se puede medir mediante proyecciones de presión. Ante la necesidad de aislar instalaciones o equipos, es imprescindible usar bridas ciegas complementarias al bloqueo de la válvula en puntos estratégicos, al fin de garantizar que no fluyan en los agentes químicos. Se evitarán tramos de tuberías muy largos, sin válvulas de seccionamiento, o sea que deben de llevar cada cierto metraje que está estipulado. Cuando el vaciado accidental de esta pueda generar peligro a los trabajadores, de acuerdo a la periodicidad, se deben colocar válvulas de seccionamiento automática o control remoto. Son válvulas que accionan automáticamente por acción de exceso de presión. Las válvulas manuales de regulación se localizan en lugares accesibles y protegidas, o sea que deben mediante un apantallamiento cuando puedan producir proyecciones o fugas. En general, el apantallamiento se hará en todos aquellos puntos de tubería en los cuales haya posibilidad de proyección de líquido y se encuentren próximos a puntos de la operación, vías de circulación en donde las personas pueden verse puestas. Y bueno, ahora estaríamos pasando a la parte de carga y descarga de camiones. El acuerdo del Ministerio de Trabajo, de Transporte y Obras Públicas del año 96 se detalla una lista de sustancias peligrosas para el transporte. Eso ha sido a nivel del Mercosur. En esta actividad hay tres elementos fundamentales: la zona de carga, cargadores o fabricantes que están involucrados; el transporte, son los camiones y camioneros; y zona de descarga, descargadores y lugar de almacenamiento de los depósitos. Carga de camiones debe ser una zona delimitada. Ustedes ven, por ejemplo, en las estaciones de servicio, se delimita la sección. Normalmente acá lo vemos con cono,
pero se deben de utilizar cadenas y todo el sistema de pictogramas empleados ahí, indicando qué productos o qué sustancias o qué peligrosidad de sustancias están. Exactamente. Es obligación del cargador o fabricante informar al transportista de qué producto se está dando y su peligrosidad. Es necesario proporcionar la ficha de datos de seguridad. El producto químico debe contener el etiquetado. Eso es norma obligatoria. La carga y descarga del producto químico depende de la manera en que fue envasado. Puede realizarse un envasado en recipientes plásticos. Por ejemplo, hay productos que se usan en las laneras, como jabones y demás, son programados en tanques recubiertos por un sistema de reja que son plásticos. Y de diferentes capacidades en el trabajo de productos químicos de la cisterna. Trabase a camiones cisterna. El camión debe tener como propiedad el motor apagado y estar en la zona indicada para estacionarse. O sea que hay una zona delimitada para bajar y traspasar el líquido. La boca de la manguera debe insertarse en el depósito del vehículo y mantenerse en contacto para establecer la conexión eléctrica hasta que la operación haya concluido. La boca no debe mantenerse abierta bloqueando el gatillo con un tapón o otro objeto. En su caso, se utilizarán con este fin enganches autorizados. Son acoples rápidos que se utilizan mediante una llave y son totalmente sellados por un sistema de anclaje rápido. Para evitar salpicaduras que provocan caídas o derrames de producto. El cargador debe estar con un equipo de protección personal, guantes de nitrilo, botas de gomas, antideslizante, mascarilla y traje, una pieza mono, que a veces lo encontramos y a veces no. El equipo de protecciones personales para los conductores deben de ser botas, antiparras, guantes, delantal, casco, cono de señalización, pala de plástico y zapatos de seguridad. En el lugar, o sea, en el espacio físico, debe existir un botiquín de primera auxilios, materiales médicos con un instrumental, aparato de presión, estetoscopio, termómetros, guantes de uso médico, camilla, 2 mantas, tablillas de inmovilización por alguna fractura, baja lengua, ligadura, jeringas descartables. Material médico. La asistencia, gasa estéril, algodón hidrófilo, leucoplasto, venda de lienzo, apósitos para quemadura, jabón neutro, agua oxigenada de 10 volúmenes, solución antiséptica extrema, analgésicos orales, colirios, pomadas, analgésicos musculares, pomadas, antibióticos y sueros. Se corta el Zoom. ¿Se corta? Volvemos, Pablo, al mismo. Porque se nos apaga el Zoom. Se apaga. Queda menos de un minuto. Bueno, pues hacemos un pequeño cortecito y ya venimos. ¿Ok? Bueno, ahora sí está grabando. Damos inicio a la segunda parte, instalaciones fijas y trabajo de productos químicos. Bueno, continuando con el tema, es importante que para este tipo de operaciones las señalizaciones correspondientes, ya sea en el piso, y carteles con soportes verticales de acuerdo a las características de cada sustancia. La señalización debe contar con las señales de advertencia, señales de prohibición y señales de socorro. Nunca puse acá la pantalla. El lugar debe tener extinguidores en lugares visibles y con la señalización correcta. Ahí tenemos. ¿Sí? Como se ve. En caso de derrame es necesario utilizar agentes absorbentes para recoger o absorber el producto químico. Estudiar la viabilidad de su eliminación o dilución por proyección o barrida con agua. Prever recipientes cerrados de recogida y prever la evacuación del agente derramado según su volumen. Periodicidad de generación, facilidad de neutralización y posible recuperación. Sí, sí, sí. También es necesario ventilar la zona donde
donde ha habido el derrame, utilizar equipos de protección individual adecuados, emplear recipientes de recogida colectivos y prever la utilización de agentes neutralizantes. Ahí está. Ustedes pueden apreciar acá que hay un equipo de gente trabajando, el cual ha utilizado una barrera o un medio de protección o limitación del derrame. Y están utilizando dos medios, los cuales le están absorbiendo la parte de derrame. Para los ácidos y bases, en la industria química y laboratorio se usa el neutrocide. Se extiende sobre el vertido ácido y se gelifica, y el pH aumenta. El producto cambia de color, amarillo a rojo, y antes de volver a su lugar amarillo es cuando indica que está finalizada la neutralización. Eso se solidifica del vertido y facilita la limpieza. También se usa neutrobase, gelifica el vertido y disminuye. Y disminuye la cantidad de tiempo del derrame. El indicador cambia de color blanco a violeta, después vuelve a un blanco, cual indica que está finalizada la neutralización. La neutralización para los ácidos, con un líquido que genera menos vapores y calor, que es una neutralización en polvo. Pasa del rosa a un amarillo y vuelve a un violeta. Ahí cuando llega el color violeta, está indicado de que ya el proceso está cumplido. Para las bases, permite una acción rápida y precisa sobre el vertido. Genera menos calor y vapor con una formación de polvo. Pasa del color rojo al azul y va al amarillo, cuando se completa el proceso. Tenemos neutralizantes para líquidos biológicos. Neutravio. Es un polvo que desinfecta, neutraliza y gelifica los fluidos biológicos, como pueden ser sangre y orina. Ideal como protección en la actividad de profesionales, transporte público, bomberos, laboratorios, industrias y taropraxia. El kit para derrames de mercurio. Son 2 esponjas absorbentes para mercurio, una caja de esponja de recogida con tapa rosca, una botella de 500 gramos de polvo absorbente para mercurio. Absorbente para las soluciones acuosas. Una solución económica con una base de polímero gelificante y una alta capacidad de absorción. Hasta esa capacidad de absorción es aumentada 40 veces su peso. No es una solución adecuada para la recogida de hidrocarburos y derivados, esta de absorbente de soluciones acuosas, excepto cuando se encuentra emulsionado. A granel, basta con extender Polymax sobre el vertido y dejarlo actuar. En unos segundos se gelifica y se puede barrer. El Neutra Plus, supresor de vapores de productos químicos. El Neutral LUM controla derrame químico. Todo esto fue sacado de www.servitrapa.com. Y después tenemos una pequeña información sobre derrame de productos químicos. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Cuando se almacenan o manipulan líquidos contaminantes, agresivos o inflamables, existe el riesgo de derrame de los mismos. El plan de respuestas ante los derrames debe incluir instrucciones para la contención del material derramado, un inventario de los materiales de control de derrames y de los equipos de protección personal, un medio para eliminar adecuadamente los materiales de limpieza, incluyendo las herramientas y la ropa. Procedimiento para casos de derrames de productos químicos. Primero, al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los ocupantes del lugar y evacuar el área si es necesario. Asistir a todas las personas que pudiera haber sido contaminadas sin exponerse usted al peligro. Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse la piel con agua corriente durante 15 minutos por lo menos. Debe lavarse la ropa contaminada antes de volverla a usar. No limpiar un derrame si el material está reaccionado. Hace un ruido sibilante, borbotea, humea, emite gas o se está quemando.
Si hay otros indicios de que está ocurriendo una reacción química, evacuar inmediatamente el área. Antes de proceder con las labores de control del derrame, es necesario ponerse el equipo de protección personal adecuado para que limpie. Detener el derrame lo más pronto posible, regresando el recipiente a su posible vertical, cerrando una válvula o una manguera con fuga o colocando en el lugar un segundo recipiente para recuperar la solución que se está fugando. Comenzar la limpieza lo más pronto posible. Debe desparramarse materiales absorbentes sueltos para derrame sobre todo el área del derrame, trabajando en círculos desde fuera hacia adentro. Esto disminuye las posibilidades de salpicar o de esparcir la sustancia química. Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos de derrames pequeños, coloquen los materiales en una bolsa de poliuretano con una escobilla y un recogedor, y en los casos de derrames grandes, en un recipiente plástico con tapa de roca, con revestimiento de poliuretano. Una vez que haya recogido el material, manténgalo en absorción porque puede ocurrir una reacción retardada. Bueno, ¿qué es la palabra? Retardada. Coloque una etiqueta al residuo químico indicando que el material es resto de un derrame de los productos químicos, Z, I, S, y Z, X y Z. Después de la limpieza, descontamine la superficie de las áreas contaminadas con un detergente suave y agua, cuando sea procedente. Elimine todos los materiales contaminados de conformidad con las instrucciones del fabricante y con los reglamentos locales. Sí, eso es El inventario de los materiales recomendados para el control de derrames debe ser: primero, equipo de protección personal, gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas, guantes resistentes a las sustancias químicas de diversos tamaños, protectores de calzado y mandiles. Materiales absorbentes, tampones para derrames de ácidos, bases, disolventes de aceites, etc. Recipientes surtidos diversos, bolsas plásticas de poliuretano resistente, un recipiente plástico de tapa con rosca, escoba y recogedor que calzan juntos. Materiales neutralizantes, un agente neutralizador de ácido y un agente neutralizador de cáusticos. Se recomienda usar un agente neutralizador con cambio de coloración incorporado para indicar cuando haya concluido la neutralización. ¿Qué hacer ante estos casos? Primero, etiquetar claramente los recipientes. Segundo, informar a todos en los procedimientos de limpieza de derrames. Tercero, mantener en observación el material una vez que haya sido recogido. Cuarto, preparar un plan de respuesta ante los derrames. Y quinto, ventilar el área si es bajo techo para la limpieza de polvos o sólidos. ¿Qué no se debe hacer? Primero que nada, permitir que cualquier derrame penetre en una fuente de agua, limpiar los derrames sin equipo de protección personal, colocar el material derramado nuevamente en su recipiente original y limpiar si el material ha sido mezclado con otras sustancias químicas. Ahí está. Pásale ahí. Ahí. Bueno, la normativa aplicable, tenemos al decreto 307 del 09, que son riesgos químicos, la ordenanza del Ministerio de Salud Pública, que es la 145 del año 2009 también, que es la vigilancia de salud sobre los trabajadores. Tenemos la ley 16.074, que es de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, el decreto 406 del año 88, que es el reglamentario de la ley 5.032, que es sobre la prevención de accidentes de trabajo. Y por último tenemos el decreto 294 del año 2004, que es el etiquetado de productos fitosanitarios. Por ahí sería todo. Sí, se puede silenciar el tuyo por las dudas. Bueno, buenos días compañeros, gracias por sumarse. Esto fue la exposición de los compañeros. No sé si alguno tiene alguna duda o algo para preguntar. Bueno. No importa. El momento era ahora. Estuvo muy interesante, dice Nadia.
Bueno, nada, de mi parte espectacular, vamos a subir el video a YouTube. Yo le voy a hacer la devolución a los compañeros por privado, digamos. Y nada, muchas gracias por participar, por sumarse. Y bueno, para los próximos compañeros, nos estaremos viendo en la otra sede. Muchas gracias, buen fin de semana y estamos en contacto. Bueno, suerte.